Bueno, lo primero, agradecerles a ustedes que estén aquí para que podamos tener esta conversación sobre lo que intento plantear ahí. ¿Qué preguntó Fals Horta que ahora tenemos que responder nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con el legado de Fals a partir de las preguntas que formuló? No que queremos, no hablo de manera imperativa, sino que podemos intentar, como estaba planteando Víctor al final de su ponencia. Y agradecerles este poder conversar hoy en la mañana. En segundo lugar, agradecerle también a la doctora Claudia, a Ana María, con mucho énfasis porque me insistió mucho a pesar de todas mis complicaciones de tiempo, y a Emerson porque ha sido como un constante recordador de qué es lo que teníamos que hacer. También la alegría de encontrar a Joan. Yo solo supe hasta junio que venía. Y ya ven. Bueno, yo vengo del otro lado del país, vengo de Neiva, casi tan caliente como Montería, y donde vivimos una situación muy parecida. Incluso el mismo Fals, en alguna línea de retorno a la tierra, que sea que debíamos contarnos las historias del sur del Tolima, del norte de Huila, para ver en qué nos parecemos. Y tenemos muchas cosas allí que van a influir. Entonces mi propósito en esta conversación es, por un lado, presentar los procesos que hemos venido viviendo desde los años 80. Luego, contar la obra de Fals, pero desde el 78 para acá. Y por último, concluir cuáles son los retos que nos plantea esa obra, los retos de construcción de conocimiento propio, colectivo, si es posible, a nosotros hoy, en las situaciones que estamos. Bueno, como antecedentes, ya contó Víctor los antecedentes que teníamos antes de empezar el gobierno de Turbay Ayala, 1978. Por un lado había habido toda la movilización de la NUC. Sucre tuvo en esa década de los 70 133 tomas de tierra o recuperaciones, como se llamaba. Fue el departamento donde hubo mayores movilizaciones por recuperaciones de tierra. El segundo departamento en recuperación, tomas de tierra, fue el departamento del Huila, tuvo 102. Ahora bien, en la suma que hace Samos, León Samos, el historiador de la NUC, escribido del 87, habla de que tuvieron tal capacidad de iniciativa que hubo días en que pudieron hacer en todo el país, como de manera conjunta, 70 recuperaciones. Como que eso demuestra que era un campesinado con capacidad de iniciativa política propia, que era una fuerza política, que tenía un peso real en el país. Justamente porque fue una fuerza política que tenía un peso real, se reunieron en Chicoral las élites agrarias para plantear una especie de contrarreforma o de talanquera a esta fuerza que se venía expresando
en el país. Ahora, por otro lado, el asunto no fue solo el camino que abrió la NUC para que pensáramos que teníamos capacidad de iniciativa política en los sectores populares, sino que fue también el paro cívico de 1977, del 14 de septiembre, durante el gobierno López, que fue un paro cívico que los mismos partidos políticos reconocieron que no estaban preparados, sino que fue un paro que surgió desde abajo, desde los sectores populares. En el libro de Alfredo Molano, las de trabajo social lo conocen bien, Alfredo Molano, que dice ahí, ya dejo esos cielos, donde trae testimonios de gente que abandonó las armas. Hay muchos testimonios de gente de militancia de izquierda que contaron que esa movilización tan grande los desbordó. Estas dos movilizaciones, por supuesto, plantearon muchas inquietudes en el poder central y muchas inquietudes entre las élites. Por eso, después de los recambios que tuvimos en el Frente Nacional, ¿no?, del gobierno de Valencia, que expresaba la aristocracia terrateniente, o el de Lleras extremo a la burguesía industrial, o el de Pastrana, que era ya a la agroindustria terrateniente. Detrás de él estaba la Puli, que hablaba de desutilizar el campo para crear ciudades, y también de López Miquel, que representó a la burguesía financiera. Llega al poder alguien que representa a la clase política, esto vaya allá, pero llega al poder para instaurar un estado de sitio desde el primer día del gobierno, un estado de sitio que reproduce la doctrina de seguridad nacional que se había venido impulsando en Estados Unidos, ¿no?, desde el gobierno Truman, finales de los 40, y que pone las cosas en una confrontación abierta. Entonces tuvimos ese gobierno que vimos la emergencia de la guerrilla urbana, el M-19, el Norte, de la Embajada Dominicana. Si no me entienden, me preguntan, porque yo estoy hablando para la universidad, ¿no? Hubo una toma del sector norte donde los guerrilleros del M-19 sacaron 5.000 armas y por otro lado toda la Embajada Dominicana, con 40 y pico de embajadores adentro. Entonces, eso puso al país en confrontación, y yo aquí menciono las etapas de esa confrontación. La que es regida por el Estatuto de Seguridad del 78 al 82, los 4 años del gobierno Turbay, que empezaron con la guerra de Caquetá. En el Caquetá, puesto el ejército enfrenta, responde la avanzada de la guerrilla, y en particular la del M-19, que se había reducido al Caquetá, a Tucumán, absurdo el Caquetá en particular, para enfrentar al M-19, pero además enfrenta a las FARC que estaban y que siguen estando en el norte. La confrontación en el norte del Caquetá obliga a los campesinos del Pato a salir a Neiva, a tomarse la plaza, el Parque Central, y después a alojarse en un estadio de basquetbol durante 3 meses. Pero también inaugura en Neiva los asentamientos de la guerra. Ellos toman unos sectores
del sur oriente de la ciudad, hoy ya es Comuna 8. Luego, a lo largo de ese periodo, hubo más confrontaciones. Yo creo que voy a dar telegramas de las. Luego, en el 85, después del Palacio de Justicia, entre el 82 y el 84, vamos a verlo más adelante, viene el proceso de tregua que propone Belisario Betancourt, que termina con lo del Palacio de Justicia, las tomas del Palacio de Justicia, y a partir de allí se da una confrontación, ¿sí? Una guerra selectiva, que es la liquidación del enemigo, de los opositores, y que se ha expresado en el genocidio de las compatriotas, que la semana anterior volvió a tener personería jurídica política. Esa confrontación va a tomar otro momento en 94-98 con la escalada de las FARC. Las FARC, que habían, estando con la idea de, o sea, su participación en la constituyente, llegó el 9 de diciembre de 1990 que votábamos para elegir los representantes, el ataque a Casa Verde, y entonces se prepararon para generar una escalada de la guerra, que fue Verde, ¿sí? Que habló de que los dos ejércitos no podían derrotarse, pero que tuvo expresiones muy sangrientas. Papascol, Villar, las delicias, la toma de Mitú, etc. El crear campos de concentración para meter a los policías y soldados que había. Y por el otro lado está la expansión paramilitar, que se habla del momento de la transformación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en autodefensas unidas de Córdoba, y que la fecha es de Daniel Pecó, dice 1994. Gustavo Duncan habla de 1993, pero en realidad las acciones hacia lo largo del país empiezan en el 20 de julio de 1997 en la Filipina, y que van llevando a esta organización a abrir frentes en el Putumayo, donde ya habían estado en el 89, ¿sí? En el Caquetá, etc. Ahí vemos esa confrontación, y luego a partir de 2002 pues ya vemos, los números dan cuenta del aumento, del escalamiento de la confrontación que había. Esos han sido esos momentos que hemos vivido, de tal vez no todos. No todos tenemos la memoria, pero esos momentos de confrontación tuvieron momentos de negociación. Los momentos de negociación no fueron casuales, fueron impulsados por el escalamiento de la confrontación, y las fuerzas de la sociedad civil hicieron la presión, cuestionaron el desgaste que significaba la guerra, los impactos en la salud mental de la población y en la infraestructura, en la riqueza que habían construido los colombianos durante 4 generaciones. Y tuvimos entonces la tregua del 84, que ya mencioné cómo termina eso con el Palacio de Justicia. Luego, el escalamiento contra los opositores, que obliga a ir a la Constitución del 91, que era algo que ya se venía pidiendo. No solo eran los estudiantes universitarios, el ministro Carrillo, el aclamamiento Carrillo, sino que ya estaba, ya en algunos textos de Paz de mediados de los 80 aparece, y hay incluso una propuesta.
Tenemos la negociación con el diálogo con el ELN, Maguncia en el 98, y luego lo del Caguán en el 99 y principios de 2002. Que termina también con un momento de ilusión y termina con un momento, ¿no?, de frustración. Habíamos pasado en estos 90 de un momento de esperanza y expectativa, que fue el que despertó la Constitución del 91. Uno ve la labor de FAS, lo voy a señalar más adelante, en las comisiones de ordenamiento territorial, como los parlamentarios circularon por el país discutiendo el tema del ordenamiento territorial, pero luego en el gobierno Samper, con la presencia primero narcotráfico en la campaña electoral, eso se vino abajo. Hay un momento de decepción. El ELN presiona lo de Maguncia, se construye algo que se llama un diálogo con la sociedad civil, y luego viene lo del Caguán, donde hay otras participaciones. Fuimos aprendiendo de esos momentos de negociación. En el primer caso hubo la tregua con Belisario y hubo la movilización ciudadana. El sí se puede. Todos pintamos palomas en las calles. ¿Sí? Se hicieron esculturas de palomas en muchas plazas de Colombia. Se creó esa expectativa. Y era interesante esa propuesta de negociación, era meterle pueblo a la negociación. ¿Sí? Sin embargo, nosotros vimos que, y está en la prensa, había militares que estaban en las periferias que decían: no, la paz está negociando en Bogotá, pero aquí seguimos en lo mismo. Además, se usaron en estos procesos comisiones de notables, ¿sí?, que fueron a lugares de inserción. Mi directora de monografía de grado, Laura Restrepo, fue a Lobo a recibir al M19. Lo que era ser notable, un intelectual humano reconocido. Y Socorro Ramírez estuvo en otra comisión de notables. Luego los notables se desgastaron y aparecieron los países amigos, ¿no? Comisiones de países amigos para meterle dimensión internacional al conflicto. El ELN presiona para tener diálogo con la sociedad civil, ¿sí?, con los gremios, con los estamentos, con los intelectuales, etc., con la iglesia. Y lo del Caguán es el intento de volver a escuchar la voz de nosotros. Por eso hicieron esas maratónicas jornadas televisivas en donde participaron los universitarios, los cooperativistas, las mujeres, los niños, los artistas. Pero de lo que nos quedaron cientos de informes y de periódicos que se hicieron sobre el asunto, pero esa discusión se quedó un poco en monólogos. Pero lo importante a reconocer hoy es que hemos experimentado vías para negociar. Y ese es un capital muy importante. Yo quiero aquí acompañar lo que decía Vic. En este momento, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay? Bueno, gracias. Y sin embargo, en esos procesos de negociación se habló de meterle pueblo desde el principio, pero sin embargo, se ha hablado siempre de diálogo, pero sin embargo nunca se ha visto cómo la guerra ha dejado nuestros tejidos comunicativos cotidianos, cómo nos ha fracturado los tejidos, las confianzas que teníamos. Este era un país rural. El informe del PNUD del año anterior sigue hablando de que este es un país con mayoría demográfica urbana, pero culturalmente con mucho peso de lo rural. Éramos un país de aldeas, de vecinos, de confianza, de vecinos que eran sumamente solidarios,
Yo me pasé mi infancia recorriendo pueblos del Huila y de Caquetá, viendo que de una casa a otra mandaban una torta que había hecho la señora, una torta de plátano, ¿no? Como que mi infancia me fue llevar pruebas de una casa a otra, de que se compartía la comida, ¿no? Esa es la comunión, ¿sí? Y sin embargo, con este crecimiento urbano, pero con otro tema, los hechos de guerra han estado centrados en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Los hechos centrales de guerra han estado allá. Los hechos más espectaculares han estado, espectaculares quiero decir, con espectacular quiero decir como la resonancia mediática. Perdónenme la equivocación. Sí, la resonancia mediática han estado en la ciudad. La toma de 18 personas en un apartamento central en Neiva, en una iglesia de Neiva, los pisos de 9, sí. Pero entonces en esos pueblos pequeños, donde ha estado concentrada los peores desastres, había confianza vecinal, comenzamos a vivir el temor y el pánico en los 80. ¿Sí? En esos pueblos pequeños en donde la radio era una especie de perro tecnológico, ¿no? Porque la gente tenía radio y la dejaba encendida cuando se iba de la casa, para que la gente pensara que había gente escuchando la radio. ¿Sí? La radio se le daba otro uso. Pero la radio ahora, la radio empezó a estar la radio comenzó a estar prendida todo el tiempo, porque la gente tenía la sensación, como en el cuento de García Márquez, de que aquí iba a pasar algo. Todos vivían, va a pasar. Y el saludo de ¿qué hubo? ¿Cómo está su merced? El saludo empezó a hacer ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que el saludo llegó a ser y la despedida en las ciudades es cuídese. Eso da idea de cómo cambiar nuestras maneras de saludarnos y de despedirnos. Y a mí siempre me preocupa cuando voy a Bogotá y cuento, me voy, ¿sí? Me voy para Neiva y me dicen, cuídense, en el Tolima es muy peligroso. Es decir, la gente todavía piensa que somos la región de Tolima, no que es el departamento de Huila. Y todavía hay esta noción de geografía, de lo que es lo peligroso. Sin embargo, esta noción de zozobra, de qué pasó, de que hubo un atentado, en la Tierra Caliente comenzaron a no sacarse las perezosas o poltronas a la calle al atardecer para tomar la brisa, ¿no? Porque uno no sabe. Entonces, cada cosa causó pánico, y Armero nos va a demostrar una cosa. Todos fuimos a hacer la cola de la Cruz Roja, llevar un mercado para los damnificados de la avalancha de Armero. Es decir, era un país que seguía siendo solidario. Sin embargo, en este momento de guerra, lo que comienza a decirse cuando alguien es detenido o desaparecido, no estaría rezando en la iglesia, no estaría en misa, no estaría comiendo café. Es decir, estas nuevas violencias que van surgiendo comienzan a hacer que todos somos culpables. Entonces, si antes estábamos asustados, ahora todos somos culpables. Y por eso, la gente me dice, no, yo no sé. Sí, yo conozco, pero no sé. ¿Sí? Cambian las solidaridades.
En esos mediados de los 80 cambian las realidades. Fíjense lo que pasa en Trujillo. El plazo de Trujillo va. ¿Sí? Nosotros no sabemos, solo cuando se mete con el sacerdote que era el que los integraba, que juntaba las cooperativas, el padre Fernández, pues la gente comienza a movilizarse y además está esta monja Patricia Trigos, y llega el padre Laico, llega Apoyo Internacional, pero eso solo va a dar resultado hasta el 94, 95. Bueno, primero de enero del 95, cuando San Pedro cumple el mandato de la Corte Interamericana y pide perdón. Entonces aquí comienzan los distanciamientos, y a pesar de la expectativa y la esperanza que surgió con el nombramiento del M19, de ser uno de los partidos que apareció con más miembros en la constituyente y que despertó mucha esperanza, esta guerra selectiva en los 90 mantuvo esas diferencias. Los del M19 ya, como estaban en estos procesos, ya no hacían denuncias, sino que loaban a sus muertos, escribían poemas, oyeron poemas, y cosas muy bellas, escribieron biografías. La negra Yolanda es una de las biografías de mujeres más interesantes de la historia de Colombia. Pero cuando vemos aquel escalamiento, volvemos a reforzarse estas cosas, pero a partir de la degradación de la guerra, el uso de armas no convencionales, ¿sí?, los reclutamientos de menores, etc., volvemos a ver estos tipos de estiramientos que llevan a hechos como estas otras masacres que se hicieron en Caquetá y que llevan hasta el 2006 a la masacre de los concejales en Rivera. O por otro lado, las masacres de los otros ilegales en el Putumayo, contra las hermanas las Caladas. En el 2000, en la campaña para el 2002, lo que vemos es unos sectores medios ya fatigados de la guerra que dicen hay que gastar un poco de sangre para que trabajamos. Y luego en este proceso el estímulo a la delación. ¿Esto qué quiere decir de la transformación de nuestros tejidos comunicativos? Nuestros vínculos vecinales comenzaron a desaparecer. Lo muestra el hecho de la bomba de las FARC en una casa de Villa Magdalena en Neiva. Antes todos los vecinos sabían de quiénes eran vecinos. Y ahora esos niños que ya tienen 15 años, ahí siguen con sus hijos. Entonces, quería mostrar que de la negociación aprendimos, pero la pregunta es, ¿cómo nos estamos comunicando hoy? Si uno lee los foros, los foristas de los periódicos, ¿qué es lo que se dice en esos foros? Y la agresión que hay allí, lo que la gente saca de sí misma allí, es traumatizante leer. Entonces, por el otro lado, ¿cómo han sido los relatos de las víctimas? Pues si nosotros mismos nos hemos intimidado, coartado, nuestro lenguaje, hay que decirlo, se ha reducido, ha aprendido más las palabras para estigmatizar que para encontrar. Yo nunca había oído, sino hasta esos años, palabras como ñampio, ¿no?, garbimba, el uso paisa de gonorrea. Nuestro lenguaje, que era un lenguaje, ¿no?, que se proclamaba el mejor de América Latina o el mejor castellano del mundo,
Y terminamos en lo que terminamos. ¿Sí? Terminamos en lo que terminamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, nos preciábamos de tal castellano que los guasones bogotanos se inventaron un chiste sobre Caro, nuestro mayor gramático, diciendo que la mujer lo había descubierto teniendo comercio carnal con la muchacha de servicio. ¿Sí? Y que la mujer había dicho: Miguel Antonio, estoy sorprendida. Y que, amarrándose la correa, le había dicho: sorprendida no, estupefacta. Entonces, si nosotros nos preciamos de ese castellano, Malcolm X ha dicho, eran unos presidentes gramáticos. ¿A dónde llegamos en estos años? ¿Con qué lenguaje contamos lo que nos está pasando? Y si eso nos pasa, a quienes hemos tenido algunas protecciones que han pasado con las comunidades locales, con los indígenas, con las mujeres, ¿sí? Hemos tenido el desgarro de los testimonios sin contexto. Memoria histórica es una labor valiosa. Víctor ha ayudado mucho en recoger los testimonios de mujeres en esta costa, pero no tenemos el panorama de qué momento de la guerra estaba para entender la lógica de todas esas masacres y todas esas formas de tortura que aprendieron de las dictaduras del sur de los 70. María Victoria Uribe, en un libro que se llama Antropología de la Inhumanidad, nos ha contado cómo en la violencia de los 50 hubo otros usos del lenguaje, cómo entre los enfrentados se ponían apodos para animalizar a sus enemigos y proceder a matarlos. Entonces se los llamaba cucaracha, gallina, perro, marrano. Y ustedes saben, nos han contado todas las formas de corte, de mutilaciones que hicieron, ¿eh? Eso está descrito también en María Victoria Uribe. María Victoria Uribe dice: esto es sociedad o esto es simplemente las funciones de la naturaleza. Ingrid Bolívar nos ha recordado ahora otra vez ese uso de los lenguajes entre los armados, cómo se apodaban unos y cómo se apodaban los otros, cómo unos se ponían don, los otros se ponían unos nombres, ¿no? Braveros, etc. Eso interesa entonces para preguntarnos con qué lenguajes, de qué manera contaban esto. Y entonces lo que hemos tenido son desgarradores testimonios entrecortados, luego fotógrafos, no pocas veces amarillistas, a las filias estadísticas y debatibles y discutibles estadísticas. Entonces pensemos en qué dimensión estamos hoy para conversar sobre lo que nos está pasando y dónde vamos a encontrar las palabras para contar lo que nos pasa. Tenemos la suerte nosotros, acaso, de que haya unos novelistas que nos cuenten esto y que nos ayuden a encontrar palabras para contarlo. Lynn Hoon, una historiadora norteamericana de derechos humanos, cuenta en su historia de los derechos humanos que las mujeres del siglo XVII tuvieron las novelas que escribió Rousseau y que escribió Clarissa, Pamela, Richardson, Julieta, Rousseau, etc., que le pusieron a las mujeres palabras para poder expresar sus emociones. Les permitió a estas mujeres sentir solidaridad, sentir compasión, sentir empatía.
ponerse en los zapatos de las otras. Yo me pregunto en este momento si nosotros tenemos esas palabras para contar. Aquí en fondo va a estar todas las canciones de Máximo Jiménez de la época. Y hoy, ¿quién nos cuenta entre los raperos esto que está pasando? Gasolina, gasolina. ¿Quién nos cuenta? ¿Sí? ¿Cómo aman? ¿Cómo aman los armados? Esa es una pregunta que hicieron las mujeres de los otros del Caguán. Y en respuesta no habló una Fabiana, sino que habló con. Entonces, tenemos palabras para contar lo que nos ha pasado, para comprender, para sentir la empatía, ¿o no? Pasamos. ¿Qué narrativas hemos vivido en estos años? ¿Cómo nos han contado por la televisión, los periódicos, el teatro, la literatura, nuestro proceso, nuestra tragedia? Pues las que más vemos han sido las televisivas, que para empezar, el Man Ray nos dijo que el país pasaba más por las telenovelas que por los noticieros. Y eso, dado que son las que más vemos, a mí me parece que tiene sensatez esa apreciación. Los noticieros son, ¿no? Guerras, goles y goles. ¿Sí? Y entonces las telenovelas, por lo menos vimos la vida cotidiana de las veredas, de los pequeños pueblos que hemos perdido. Esa telenovela basada en una novela de Álvaro de Cardiazábal, que aparece el primer homosexual en televisión, que era además el señor el inteligente del pueblo, el que hablaba de la belleza, ¿sí? Eso es de los 80. Y nosotros vimos que entonces las telenovelas como que percibieron eso y comenzaron a tratar de contar país. Ya nos acabaron los romances. Siempre había romances, pero ahora había más país que romances, ¿no? Y comenzamos a ver telenovelas que contaban las regiones. Es importante ver que esto conecta con la preocupación de regiones que venía desde los 80 y en los primeros años de los 90. Tuvimos Caballo Viejo, La Casa de las Dos Palmas, que contaba Antioquia, Gallito Ramírez, que contaba la costa, Escalona, Café que además se demostró cuánto había cambiado el país, porque ustedes recordarán que el problema era que el protagonista masculino tenía un amante, era recolectora de café, gaviota, ¿sí? Y tenía una esposa. Hicieron una encuesta para preguntarle a la gente de cómo quería el final, y el no sé cuántos tantos por ciento. El tipo tenía que terminar con la mano. Lo que hizo que saliera Monseñor Rubiano a decir esto es un escándalo, que este país iba a legalizar el concubinato. Cuando ya existía la figura de Dios libre. Pero ustedes, para que veamos ese peso, pero de esas telenovelas regionales, fueron hasta La Guajira, contaron Las Gaviotas al Amanecer, que contaron Los Llanos, Oasis, que esto contaron el norte de Huila. Esas pasaron a unas telenovelas que comenzaron a discutir país, la mujer del presidente, etc. Y luego empezaron las series y llegamos a lo que hemos visto, ¿sí? A la magnificación, ¿sí? A lo que Víctor llamaba los nuevos valores.
Ya no la noción del trabajo, ¿sí? La noción de la solidaridad, la noción de la palabra empeñada, la noción de la pertenencia a un grupo social, religioso o político, que eran nuestros colchones, nuestros soportes, nuestras redes de soporte. No, ya ahora la noción era la huelga. Yo preguntaba a los muchachos de Caquetá, de Putumayo, de Cuenca, por su proyecto de vida. ¿Proyecto de qué? Pues porque los índices de suicidio en la Chile es donde el receptor de desplazados ha crecido mucho entre los jóvenes. Dice, no, ir a la universidad es para las clases medias. Ya ni siquiera las clases altas van a la universidad, porque quieren ser chef, productores musicales, deportistas de alto rendimiento, y en eso también hacen los sectores populares. A su manera son deportistas de alto rendimiento. Pues, no son chefs, pero estudian cocina en el centro. Eso ha tenido mucha demanda, hay que esperar hasta 2 o 3 años para poder conseguir un poco. Y pues, a su manera también producen. Nosotros hemos visto la música que han metido estos sectores populares, Tony Rivera, ¿no? Toda la ética del machismo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo estos cambios y cuando preguntan a la gente si no hay un proyecto de vida, ¿qué es lo que hay para ustedes? ¿Vieron? La vuelta. ¿Cómo así la vuelta? Yo sí, pues esperar que me salga una vuelta. ¿Pero una vuelta de qué? La vuelta. La vuelta, ¿qué saben? La vuelta. Por supuesto, la vuelta es que salga un negocio, ¿no? Son las 3 posibilidades que tienen, están teniendo cada vez más, que es que cualquiera de los militarismos en el narcotráfico, porque ya lo del clientelismo se ha depreciado, porque ahora solo ofrecen contratos de 3 meses. Bueno, entonces pasamos de las televisivas a las periodísticas. Las periodísticas vimos que intentó hacer crónica de la tragedia, del conflicto. Aquí Gina Morelos hizo su crónica, ¿no? Las valientes crónicas sobre estos procesos, y en todo el país. Pero esas crónicas, ¿a quiénes les llegaron? ¿Para quiénes contaban la guerra? La pregunta. En cambio, el teatro, que es para públicos más minoritarios, que nos había enseñado en los 70 la historia de Colombia, el Teatro La Candelaria recorrió todo el país haciendo obras sobre Guadalupe años 50, ¿no? Sobre las otras violencias. Comenzó a contarnos historias de Carlos en principios de los 80, pero apareció también la obra de teatro sobre el Palacio de Justicia, Siempre Viva, el grupo del local, y ha aparecido sobre lo discutido el Mal de Fenster, de Nicolás Morales, actor de televisión también, y sobre Popayán hay una obra de Barazán. El teatro ha seguido cumpliendo ese papel, pero para públicos cada vez más minoritarios, pero con mucha hondura. También en los 70 contaron las invasiones campesinas, Esteban Navarro, y las literarias. ¿Recuerdan ustedes una novela que nos cuente eso? Están los ejércitos de los Evelio Rosero. Pero ¿quién más nos cuenta a los expertos del lenguaje? Les cuesta también. Joseph Steiner nos ha dicho cómo se destruyó la novela alemana durante la Segunda Guerra.
que después le tocó a todos los novelistas alemanes hacer un gran esfuerzo para poder contar, poder comprender lo que había pasado. Bueno, yo voy lanzando. ¿Ya están muy cansados? Bueno, quería contar los procesos de los 80, como cuáles fueron los temas. Los temas fueron nuevas tecnologías, nueva estructura del Estado, ¿sí? Globalización y los otros hijos, contrarreforma agraria y corrupción. Estos fueron los temas que hemos vivido desde los 80. Y cómo entonces cómo eso se tradujo en la agenda de nuestro debate político e intelectual. Continuó la investigación sobre la violencia. Recordemos el libro fundador que el año pasado cumplió medio siglo, La violencia en Colombia, de Germán Guzmán Campos, Umaña Luna, y Orlando Falcón. Y ese es el libro fundador, y que todavía, si lo volvemos a mirar, cumple ahora una labor de memoria. Nos muestra de qué manera nos mataban y con qué fines. ¿Con qué fines? Porque hoy hablamos mucho de la tragedia, pero no de los fines que hay detrás de eso. Entonces, esto fue una línea de investigación en ciencias sociales que ha continuado y que ha ido haciendo aportes importantes. Luego hubo un congreso en el año 84 como un balance de la investigación que se había hecho de la violencia, que continuó Gonzalo Sánchez en el libro que se llama Pasado y Presente, que se ha reeditado en el texto. Posteriormente hubo una segunda comisión para investigar la violencia, que fue la del año 87, que también presidió Gonzalo Sánchez, que se llama Colombia, Violencia y Democracia, donde nos planteó, hubo dos alivios en ese libro. El primero, decir que no había una sola violencia en Colombia, sino que había varias. Porque es que eso, hablar de la violencia, suponía que la violencia fue aquí un producto de la naturaleza y por tanto no había ningún culpable. Es que los colombianos somos violentos por naturaleza. Entonces la pregunta de ser violento de los colombianos. Esta comisión nos mostró que había violencia cultural, violencia de género, aunque no lo decían de esta manera, y violencia territorial. Y nos confirmó algo, que para pensar estos problemas tan complejos no los puede hacer un investigador solo, sino que tiene que ser equipos interdisciplinarios, como lo había empezado Valls, Umaña y Guzmán. Por eso en el 2003 el CINEP saca la violencia política en Colombia, de la fragmentación a la construcción del Estado, la fragmentación de la nación fragmentada a la construcción del Estado, donde además cuestiona las otras ideas de violencia, además de cuestionar lo de violentos por naturaleza, eso de que los departamentos pobres eran los más violentos, que la pobreza genera más violencia. Y cuando se cruzaron los mapas de donde con las estadísticas de criminalidad, se mostró que lo de más violencia era donde había más que coger, los departamentos ricos. Luego aparece el trabajo del PNUD Colombia, Callejón con Salida, que nos localiza la violencia. Nos muestra el mapa de la U, es decir, en el que están los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Tolima, Cauca, Valle, Caldas, Magdalena Medio, Huila y la mitad, eran en donde había sido la violencia más larga, y Urabá al otro lado.
Entonces, hemos ido avanzando en esa investigación hasta llegar al ejemplo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional, que es un libro cuyo solo título es provocador, porque plantea, el título se llama Nuestra guerra sin nombre. Lo que reclama ese título es ¿cómo caracterizamos esta guerra? ¿No? Porque pues, por norma en el 2011 aceptó el gobierno que había una guerra en Colombia que se llama conflicto armado interno. Pero la pregunta, ¿es solo armado y es solo interno? Por eso me hay otras voces que plantean que hoy estamos en un conflicto político-militar degradado. Entonces lo que quería señalar es cómo hubo una investigación en esta dirección, cómo hubo una investigación sobre cultura popular y de masas. Yo he puesto aquí, haciendo estadística, esto que está aquí, con estadística bibliográfica, cuáles son los temas, los libros con mayor circulación. Pero la cultura popular es cuando salimos del folclorismo, ¿sí?, de la preocupación por el tema folclórico, de hacer también el profesor Abadía, y comenzamos a ver que eso era una cultura, y no era una cosa ya de los pueblos, y a entender que nos habíamos vuelto un país de masas. Entonces, aquí ha habido trabajos por departamentos y ya los trabajos sobre las nuevas tecnologías, ¿no?, sobre televisión, internet, etc. Que pues yo les he contado parte de los relatos de televisión. Sobre el papel de las regiones, que también se desarrolla la insurgencia de las regiones que sigue con los trabajos de espacio, región, historia y región, sobre los jóvenes urbanos metropolitanos. Cuando los jóvenes comenzaron a interpelarnos a los adultos, ¿no?, por las pautas de crianza. Cuando los jóvenes, como decían las tías, se salieron de las manos. Aparece por un lado el libro de Andrés Caicedo, que era la música para cantar esos jóvenes urbanos de élites de Cali, pero aparece por el otro lado Alfonso Salazar contando en No nacimos pa' semilla el tema de los jóvenes de Cali. Y que eso plantea interrogantes sobre nuestras pautas de crianza, cómo cambiaron nuestras pautas de crianza y cómo cambió la familia en Colombia, cómo de hogares nucleares pasamos a hogares monoparentales. Al lado de eso, al lado de estos niños que vivían para matar y morir jóvenes, pues se interroga también la calidad de la educación. Esto fue tan imperativo que el magisterio colombiano se une de manera masiva a pensar no tanto en sus necesidades gremiales, sino en sus necesidades profesionales. En los 80, porque ya ahí comenzaba a verse la transformación de la juventud colombiana. Los maestros que nos habíamos formado en la manera disciplinaria, que nos habíamos en los 60, que habíamos formado con cachucha pedagógica en los 70, porque pues, íbamos a enseñar las disciplinas que sabíamos, matemáticas, biología, lenguaje, pero no comunicábamos con los estudiantes. Entonces nos dieron una cachucha pedagógica, 12 meses al final de la carrera para que aprendieran a dar clases, o por lo menos a borrar el tablero. Luego están los maestros que fueron bañados con metodologías de investigación a principios de los 80, cuando se cambiaron los currículos, y luego las profesionalizaciones masivas hubo esta preocupación porque un movimiento que luchó por pertinencia escolar. ¿Sí? La escuela para qué, y ganó el PEI. Luchó por democracia en la escuela, y se acabaron los prefectos de disciplina y hubo
manual de convivencia y elección de personeros escolares, con lo que ahora enseñamos clientelismo desde los 5 años. Y lo otro era pasar de evaluación castigadora a evaluación formativa, y lo que conseguimos fue la calificación por logros, que redujo, volvió laxo el sistema. Bueno, pero de todas maneras, con un debate argumentado, los maestros logramos conseguir leyes. Que ahí no se regresaran los propósitos ha sido otra cosa, y que no pudiéramos pelear por cambiar los propósitos ha sido otra cosa. Ustedes no solo fueron los campesinos al final de los 80, sino también el sindicato magisterial, porque se dedicó también a conseguir puestos en el Senado. Pero los dos movimientos fuertes del país eran campesinos, maestros y petroleros. Viene la Constitución del 91, ya he hablado de la esperanza, ustedes saben lo que pensamos, el reconocimiento de la pluriculturalidad, de la aspiración a la democracia participativa. Hubo sobre movilizaciones campesinas, aquí estoy mencionando no solo los libros sobre la NUC, sino los trabajos que se han hecho sobre las movilizaciones cafeteras de los 90, sobre las movilizaciones cocaleras de finales de los 90. Y aquí el debate de nuestros más académicos, nosotros estábamos en la modernidad o en la modernidad. Y la conclusión de Rubén Jaramillo es que estamos en la modernidad postergada. Entonces, esa es una agenda, y ahora sí llego al punto. FAS. Ya Víctor puso las carátulas de Foco Luz. No nos hemos puesto de acuerdo, pero, entonces, lo que simplemente quiero que miremos los títulos por los temas. En el 78 se plantea el papel de la sociología. Lo que fundó en los 60 con Camilo, se plantea a dónde va. Y yo creo que si ahora hubiera habido muy explicado, porque la última vez que yo hablé con un estudiante de la carrera de Sociología de la Nacional, le dije que cómo iba la carrera. Y dice, no ha ido allá al departamento de Sociología. Y dije, no. ¿Qué ha pasado? Dijo que se le cayó la S. Ahora es Sociología. Sí. Pero el otro día encontré indignado al profesor Martín Barbero, porque había ido a dar una conferencia y un estudiante estaba haciendo más o menos lo mismo que yo, tratando de contar su memoria del país, y un estudiante dijo, mire señor, yo no vengo aquí a que usted me cuente viejeras, yo vengo aquí a que me formen como profesional. Eso era antes, y eso indica también cuáles son las memorias de los jóvenes y lo que van a la universidad. Ya ser profesional, no a eso qué identidad les da y con quién pueden hablar. ¿Sí? Bueno, entonces se plantea el problema de lo que abrió en el país. Álvaro Camacho Pizarro, en su memoria de la sociología, en el que publica en 2000, menciona, aquí ya decía, es padre de la sociología, pero Camacho hace un recuento de cómo había habido una huella desde el siglo XIX de gente que había hecho sociología central. El otro problema que se plantea es la investigación. El problema de un campo, el problema de la investigación para transformar la realidad. Y luego comienza su saga de la historia doble de la cosa. Monpós Global, Presidente Nieto, Resistencia en el San Jorge, Retorno a la Tierra. Pero en medio, el compromiso de esto, la ciencia del pueblo, sobre la investigación. Es decir, que hay una obra que va pensando el campo de trabajo, que va pensando cuál es su propósito y que va construyendo un trabajo de diálogo. ¿No? Saltaste muy... Ya no tengo una enseguida, pues me la comí.
Bueno, en la otra está, en la otra Argentina, debe estar acá, más atrás. Cuenta todo el proceso de Fals sobre la región. Ya mencioné esos libros, Pequeño Espacio, de Historia, etc. Sí, aparece. Bueno, bueno, aquí está, Retorno a la Tierra, Insurgencia de las Provincias con Bull, Región y Cultura, Región y Historia, ante la crisis del país. No hay que olvidar que Francisco de Albuquerque había sacado en el año 89 otro libro sobre la crisis del país, tanto lo que hizo trabajo político. El país del caos. Y la subversión en Colombia es un libro muy antiguo que ya hace una obra de Robert Giro, y entonces uno ve allí los cambios de Fals. Y lo último que contaba con mucha alegría y entusiasmo, porque el último congreso de sociología que fue en Cali no presentó ponencia, sino que llevó un video en donde la Sinfónica de la Nacional tocaba su cantata a Colombia, porque para que reconociera que finalmente era música. Entonces, y que uno de los congresos intelectuales podía ir a cantar. ¿Sí? Bueno, entonces, como vemos los títulos, podemos pasar. Los títulos nos dan una idea del proceso de Fals, de sus temáticas, de su compromiso, ¿no? Cómo tenía unos temas concretos, le dedicó etapas de sus vidas, y tratando además no solo de trabajar el tema de la perspectiva de los científicos sociales en el país, sino de contar la historia de la costa, de hablar del campesinado, de hablar de las regiones y de hacer propuestas. Todos esos libros de Fals son una memoria. De hecho, yo quería estructurar mi conversación como los libros de Fals, contar un largo pasado para decir todo lo que nos viene de atrás y cuáles son los retos en el presente. En cada libro al final Fals propone. El último hablaba de la Segunda República, ¿no? Después de que ya se decepcionó del ordenamiento territorial, porque de la ley de ordenamiento territorial por la que tanto batalló, porque como dijo Fernando Lleras de la Fuente, fue una ley a la que primero nacieron las hijas que la mano, porque no se ayudó a hacer otra imagen. Entonces quería ver cómo pensó su trabajo científico, cómo tuvo unos temas concretos, cómo construía una memoria, cómo planteaba unos compromisos y finalmente cómo terminó cantando, ¿no? A Colombia. Es por eso que yo veo esa generación de esos profesores que se formaron en la normal superior, que se formaron por fuera, que se hicieron desde los 60, que abrieron carreras, facultades, etc., pero sobre todo que describieron país. Fals Costa la costa, doña Virginia la familia, Ernesto Bull, ¿no? Nuestros bosques de nieve, la geografía. Jaime Jaramillo ha contado la historia de las regiones. Entonces, esos intelectuales, que ya solo está bien para mí, fíjense que nos describieron el país, o nos lo narraron, como en el caso de Fals. Bueno, Raiden los mató también, que los prólogos vienen aquí también sus memorias. En el libro del 77 hay un mapa de los españoles sobre el siglo XVI en la Sierra Nevada, como era la Sierra del siglo XVI, pero también él muestra una memoria que tenían los jóvenes sobre cómo era su sierra en el siglo XVI. Esos intelectuales nos contaron el país. Luego vino otra generación que también había tenido intercambio en el extranjero, que eran más cosmopolitas, que querían construir un diálogo con las ciencias sociales extranjeras, pero que a veces se quedaban, eran reproducir
categorías, producir la teoría sin darle el asiento aquí, pero que construyeron categorías interesantes. María Teresa Uribe, la idea de ciudadanías mestizas, con la noción de modernidad que describía Rubén Jaramillo. Y esa generación era un poco más joven. Y luego está la otra que ha tenido mayor participación en los periódicos, la generación de universitarios que ha pasado a ser columnistas, aunque mucho tiempo tuvieron recelo del periodismo, pero han terminado hoy escribiendo en los periódicos, ¿no? Está Molano, bueno, que nunca tuvo esa presencia. Francisco Gutiérrez, por el otro lado del tiempo. Yo simplemente quería mencionar estas generaciones para que nosotros pensáramos cuál es uno de nuestro departamento y cuáles generaciones estamos. Nosotros qué vamos a hacer, porque los literatos, por lo menos cuando yo les pregunto a ustedes de qué generación pertenecen, ellos me dicen, no, pues aquí fue el bull, el colbull y el bombopú, y que ellos son de la generación del bombopú, ¿no? No bromas de literatos, pero algo tiene nada. Entonces terminamos. ¿Qué preguntó Fals? Yo veo que Fals continúa una línea que había abierto con Eustaquio Rivera, la del intelectual nacionalista, constructor crítico. De hecho, él lo reconoce en su prólogo al libro Siguiendo el corte de Molano. El libro de Molano del 87, por otro lado, nos hace una memoria de larga duración. Allá hay una propuesta de memoria. Propone construir en colectivo conocimiento propio, pues sobre eso va a discutir mañana, y hacer transformación social. Ese momento en que Darío Fajardo dice que Fals se volvió marxista, cuando empezó a hablar de la transformación. Sus temas ya los he mencionado, y bueno, ha habido, ¿cuál ha sido la recepción de la obra de Fals? Ya mencioné el caso de Camacho y no me voy a extender porque los fatigo, pero también habría que ver los obituarios para ver cuál es la imagen que Fals dejó, quiénes escribieron a su muerte. Fueron todos los intelectuales, ¿no?, de vanguardia. Nadie se quedó sin participar en ese foco. Claro, hubo también otra gente que no era intelectual de vanguardia que escribió en contra, ¿no?, como un pariente de Pescozo. Entonces quería mostrarles cómo la obra de una vida en las líneas que se resumen. Y todo ese recorrido, ¿qué responder ahora? Acompañen la obra de Fals, como que Fals plantea. No mencioné, Fals comienza a hablar de la paz a principios de los 90. Uno de sus capítulos más extensos del libro del 96, el capítulo de 100, en donde se preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos a hacer la paz? Ahí era claro que la paz no la hacen las que firman los acuerdos. Ahora, lo que sabemos es que la paz la tenemos que asentar nosotros. Volver a ser vecinos. Si queremos pensar en las generaciones que vienen y salir de nuestros traumas, tratar de entenderlos nosotros, porque después están llegando muchos psicólogos, ¿no? Ya, el trauma nos suma otro. No estoy hablando contra dicen muchos psicólogos, no contra los psicólogos, ¿sí?, de estos organismos de cooperación. Ya en un libro que sacó Pacho Ortega hace como 2 años sobre el trauma, hay un artículo de Wolfgang Steiner donde ya, bueno, ya dejemos de poner ya todo trauma, ¿no? Tratamos de caminar qué nos ha pasado.
¿Y cómo sanamos? Porque eso sí es imperativo, es decir, ahora estamos teniendo menos esperanza, más escepticismo que las negociaciones anteriores, pero es que ahora nos toca exponer nosotros. Y yo pienso que en ese sentido había otra reflexión de Fans sobre derechos humanos. A hoy, ¿qué nos pasa con los derechos humanos? Ya he mencionado lo del impun, ¿no? De la solidaridad, la empatía. Y mi percepción es que en Colombia nos hemos pasado denunciando las violaciones a los derechos humanos, pero no los hemos asumido en la vida cotidiana. No los vivimos en la vida cotidiana. El año pasado en Montevideo, una médica me decía, oiga, ¿cómo es eso de que en Colombia hay paseo de la muerte? Y yo le expliqué lo de las clínicas. Y se me levantaron enseguida un argentino y un uruguayo y otra gente allí y casi me linchan. Digo, pero ¿cómo ustedes permiten que eso pasa? Eso es una violación al primer derecho, que es el derecho a la vida. Pero indignado, en Argentina cualquiera lo tiene que atender. ¿Cómo así que hay que buscar un carnet para que lo atienda? ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros no hemos asumido que ese es nuestro primer derecho a la vida. Y hemos estado tan intimidados que no solo tenemos el problema con el lenguaje, sino ahora con el coraje. Hemos estado tan intimidados, pero eso también tiene su explicación. El año pasado, de una escuela que Víctor y yo queremos mucho, que es la escuela popular en Neiva, que está en la comuna, donde le dije que los del Paso se habían ido a refugiar, una escuela, una experimentación pedagógica muy bonita, muy productiva. Hicieron un paseo los niños de quinto primaria al eje cafetero, a ver fincas, con sus padres. Vendieron tamales todos los sábados del semestre. Y fueron con sus padres. Estuvieron 3 días al volver, me invitaron a escuchar la evaluación y los padres eran los que más habían disfrutado. Competían por cuántas veces, quién era el que más había subido y bajado en los toboganes, en las piscinas que hay por ahí. ¿Sí? Era que nunca habían salido. ¿Sí? O sea que los niños eran los papás. Y los papás y los niños parecían los papás. Porque cuando les preguntamos a los niños qué era lo que más habían disfrutado, casi que en coro dijeron que lo que más habían disfrutado era que era la primera vez en su vida que habían dormido solos en una cama. ¿Sí? Y eso nos habla de eso que decía el impun, del derecho a la intimidad. No habían tenido intimidad, no se han podido construir a sí mismos. Y ese es otro derecho, de poder tener espacio para construir. Los niños de clase media a los 3 años apenas aprenden a balbucear y dicen, respétenme mi espacio. Yo no sé dónde aprenden, pero fíjense los niños. Uno sin ese espacio para construirse su intimidad, ¿cómo va a pensar en sus derechos? Ese me parece que es el reto para poder negociar. Y el otro tema es la comunicación. ¿Qué comunicación tenemos que construir para eso? Esa comunicación despreciadora. Yo creo que hay que construir una comunicación potenciadora para que nos permita hacer una sinfonía de memoria en que se escuchen muchas cosas, ¿sí? Pero no solo las de los lamentos, sino las voces de la construcción.
como la cantata de paz, del mañana que queremos para quienes nos siguen. Muchas gracias.